Me acompaña aquí en estudio a propósito del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el secretario general de la CST, don Roberto González, a quien hemos invitado para hablar sobre esta trascendente celebración y que este año se ha celebrado los 1 de mayo en guerras en el mundo, en guerras en el país, en guerras en regiones, se ha celebrado en medio de revoluciones, de conflictos bélicos, de todo, y también en medio de epidemia. Hoy se está celebrando en el mundo este Día Internacional de los Trabajadores en medio de una pandemia. En Latinoamérica, una de las marchas de los trabajadores que más efecto tenían por su capacidad de movilización, como era el 1 de mayo en La Habana, Cuba, esta vez fue suspendida, ¿verdad?, por el tema de la protección al coronavirus. En Nicaragua entendemos que el gobierno ha llamado a la celebración de este día. Aquí no tenemos, según los datos oficiales, mayores casos, y este 1 de mayo el gobierno, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, entendemos que van a estar brindando un mensaje a la nación el 1 de mayo. Para hablar sobre eso y otros temas relacionados con los trabajadores, se encuentra aquí en estudio Roberto González, de la Central Sandinista de los Trabajadores. Bienvenido, Roberto. Gracias de estar aquí con nosotros. Gracias, Plinio. Bueno, efectivamente, la clase trabajadora en el mundo se debate entre las atroces guerras criminales de los imperios que asesinan a los seres humanos indiscriminadamente por apropiarse de los recursos de la madre tierra para explotarlos y usarlos como mercancía y enriquecerse. Y por el otro lado, las miles y miles de muertes y de infecciones que la población mundial ha obtenido como consecuencia también de esta pandemia mundial conocida como el COVID-19. Un escenario bastante dramático que debe obligarnos a la reflexión, primero, por cuanto creo que hoy más que nunca requerimos de hacer todos los esfuerzos desde nuestra comunidad, desde nuestros centros de trabajo, desde nuestras organizaciones, desde nuestros estados, países, regiones y de manera mundial, hoy más que nunca defender la paz. Hoy más que nunca es más urgente la paz, porque sin ella tampoco va a ser posible que logremos resolver los grandes retos, desafíos y dificultades de la humanidad. Y segundo, la tarea urgente e inmediata que es la preservación y defensa de la vida de los seres humanos en nuestro planeta. Por supuesto que eso pasa también por el cuidado y la protección de nuestra madre tierra y de los recursos naturales y medio ambiente de nuestro planeta. Es decir, dos grandes tareas gigantescas para el mundo, para los pueblos, para los trabajadores y para todas las organizaciones, instituciones y gobiernos que tengan un mínimo de sensibilidad para poder contribuir entonces a que podamos avanzar y salir de esta situación nunca vista. Porque están mezclados dos grandes temas, el tema de la guerra versus la paz y el tema de la protección del planeta y defensa del medio ambiente en medio de toda una pandemia que está aniquilando a la humanidad. De tal forma que este 1 de mayo, en primer lugar, yo quisiera aprovechar la entrevista, el momento que me estás dando para
obviamente mandar ese mensaje, ese saludo, ese abrazo solidario, ese abrazo revolucionario, ese abrazo con sentido de clase para la clase trabajadora en el mundo, para los familiares de todos los que han sufrido muertes y contaminaciones, de todas las personas que han pasado por esta situación, a sus familiares, nuestras condolencias y nuestro abrazo. Y en nuestro país, sin lugar a dudas, pues un saludo a todo nuestro pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos, a los que están sin empleo, a los desempleados, a todos los hermanos de todos los barrios de nuestro país, que significa ese poderoso sandinismo de calle al que nosotros nos referimos y que todos los días lucha por sobrevivir, todos los días sale a la calle a buscar la vida, todos los días está en pie de lucha, defendiendo la vida, defendiendo la familia y defendiendo también al país. Entonces, para nosotros, sin lugar a duda, no hay condiciones para hacer una conmemoración masiva por todas las medidas que también se han planteado, deben de preservarse y cuidarse, pero también sí el liderazgo de nuestras organizaciones nos han pedido que tengamos un encuentro de los líderes sindicales nacionales de la Central Sandinista de Trabajadores para que tengamos un momento de reflexión este 1 de mayo y que podamos también asimismo redoblar y reforzar entonces nuestras energías y nuestras convicciones de clase y nuestra disposición de continuar luchando por nuestro país, por la recuperación económica de nuestro país, por el hecho de que también encontremos rutas y caminos alternos para que pueda lograrse en todos aquellos sectores que están en condiciones muy difíciles la sobrevivencia económica y social. Y sin lugar a dudas, pues el tema de la agenda que la central a lo largo de todo este tiempo ha venido sosteniendo, la defensa de la paz, la defensa de la producción, la defensa de la recuperación económica, la defensa del empleo, la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, la defensa de la vida, la salud, la comida, como estuvimos conversando recientemente. Todos estos temas son temas que revisten y nos obligan entonces a reflexionar y a replantearlo para que podamos entonces seguir empujando una ruta y un camino que nos permita entonces lograr nuevamente la recuperación y estabilidad del país y que se pueda de alguna forma entonces seguir caminando por los senderos, caminos y rutas con las que veníamos caminando hace un buen tiempo y que podíamos hablar de crecimiento económico, podíamos hablar de ampliación de programas y proyectos y coberturas y que podíamos hablar también de generación de inversión y empleo. Eso es lo que sueña la clase trabajadora, volver a recuperar nuevamente en estos nuevos tiempos, en estos difíciles tiempos. Permítame hacer una pausa, don Roberto, y cuando veamos de pronto, okay, esa es una de las situaciones en que se encuentra la clase trabajadora cuando se celebra en el año 2020 en tiempos de coronavirus, como se ha popularizado este día. Pero esos retos no solo dependen de la clase trabajadora, de los gobiernos de turno, ni mucho menos de la voluntad individual, sino que se ve como que por ser un problema mundial, ¿verdad? No sabemos cómo los grandes bloques económicos, empresas globalizadas se van a mover. Y lo vemos a partir, le decía yo, hay mucha gente que la expectativa, incluso ya en Nicaragua, que no ha sido tan afectado por el tema numérico de la pandemia, pero sí por la expectativa de la gente, porque no de nada. Entonces uno dice, no por eso nos vamos a recuperar,
las líneas aéreas anunciaron que hasta el 4 de junio podrían reiniciar sus vuelos para Nicaragua. No solo Nicaragua, sino que Centroamérica. Eso que es un indicador de crecimiento económico para el movimiento de negocios, está estancado. Los productores nacionales sí siguen produciendo, particularmente el sector agropecuario, algo que nunca debimos haber descuidado y siempre decíamos, no, que podemos hacer turismo, que podemos hacer hasta call center o zona franca. Pues estas son las afectadas el día de hoy por cómo se movió el mundo. ¿Qué van a estar discutiendo en este encuentro de líderes, verdad? ¿Y qué conmoción tienen? Porque a la par de eso hay un conflicto sociopolítico en Nicaragua, ¿verdad? Unos que quieren llegar al poder de una u otra manera, buscando todos los errores que cometió el gobierno y sin perdonarles nada, y un gobierno que está tratando de hacer todo lo que considera correcto para mantenerse y para volver a lo que usted decía, pues a que siga habiendo un crecimiento económico. Y ya no solo un tema de paz, sino que también es paz y alimentos, porque si tenemos paz y no tenemos alimentos, va a comenzar la guerra por el alimento, buscándolo cada uno de nosotros. ¿Cómo van a estar? ¿Cuál va a ser la agenda que van a llevar en este encuentro ahí de los líderes de la CST, los dirigentes sindicales? Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años, impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Activa tus megapacks, ahora con más gigas y llamadas ilimitadas. Actívalos marcando *123 numeral o en el app Mi Movistar. Conectémonos por Nicaragua. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando con el dirigente de la Central Sandinista de los Trabajadores, Roberto González, a propósito del Día Internacional de los Trabajadores, que esta vez volvemos a celebrarlo en condiciones difíciles, este tema en tiempos de coronavirus por la pandemia y en Nicaragua además por los conflictos sociopolíticos que tenemos, y que eso pues hay amenazas de una u otra manera de empleo, de alimentación, de la misma cadena logística. Una de las cosas que uno no sigue sin entender es la producción de productos alimenticios propiamente dicho, lo que antes criticaban, que es el famoso AFA, ¿verdad? Que era lo básico, eso se ha asegurado. Incluso los Walmart, que es la gran cadena que nos vende ahora, hasta los mercados le venden, porque tiene el precio más bajo, han asegurado una baja de 7 a 10 productos, mantenerlos congelados los precios. Entonces uno diría, hombre, qué buena gente estos empresarios. Y siguen vendiendo. Eso ha evitado que las personas tengan un problema de
de pegar carreras para comprar, ¿verdad? O de que haga falta alimento en medio de la pandemia. Es un gran negocio, un negocio alterno, ¿verdad? En la industria, en la gran industria, pero en la mediana, pequeña y en el cuentapropista, yo no sé cómo están haciendo. El que no tiene un salario asegurado está a punto de perder su salario asegurado porque se lo están dando a cuentagotas en las pequeñas empresas. Los que tienen salario asegurado, incluso el Estado, que ya en el caso de hoy ya emitió su pago de mayo, ya la gente se lo va a comer por adelantado, ¿verdad? Y entonces eso va a reactivar un poquito la economía, pero también no es lo suficiente ni lo mucho para poder tener plata, pues porque el Estado mismo no paga tanto a los trabajadores en general. Y los trabajadores de las maquilas pues están en sus convenios individuales, pues, uno fuera, otro saliendo. Entonces, ¿cuál es el reto y qué es lo que se puede plantear en una reunión de dirigentes sindicales en donde puedan discutir esos temas que no solo tienen que ver con la voluntad del trabajador, sino que están con la solución del problema de la pandemia y cómo se está viendo y de las decisiones de gobierno de cómo empuje a los actores económicos a moverse en una u otra dirección? Bueno, primero quisiéramos en esta segunda parte la clase trabajadora, la militancia obrera, la Central Sandinista anunciar que la sesión de trabajo que vamos a tener el 1 de mayo es dedicada pues al legendario comandante Tomás Borges Martínez en su 8º aniversario de haber pasado a otro plano y un agradecimiento también eterno por haber sido un militante de una causa inquebrantable y que fue con la clase trabajadora en particular y la central fue siempre muy, en ese sentido, muy firme, pues. Una lealtad y una amistad a la clase obrera muy firme. Eso. Segundo, en este contexto no podemos perder de vista, creo yo, se molestan conmigo cuando yo señalo estas cosas, pero no es de molestarse, es simplemente poner las cosas en blanco y negro. A algunos les gusta, a otros no, pero hay que seguir luchando por la vida, por el país. Y es que el presidente Daniel hizo un planteamiento a la nación recientemente y precisamente hablaba de estos temas, el tema de defender la paz, el tema de que la economía teníamos que seguir haciendo esfuerzos por sostenerla, que los trabajadores, los campesinos, los productores tuvieran oportunidad de seguir produciendo. ¿Para qué? Para seguir subsistiendo, para seguir sobreviviendo. Y uno de los temas principales en eso era la defensa de la vida y la comida, que señalaba el presidente como estadista. Es decir, coincidentemente con los planteamientos que la clase trabajadora ha venido planteando. De tal manera que hoy nos encontramos en condiciones de sobrevivencia y en condiciones de sobrevivencia tenés que priorizar la agenda. Si uno puede estar hablando aquí de temas para dentro de 10 años o más. Aquí tenés que estar hablando en principio cómo cerramos este año ya y cómo hacemos todos los esfuerzos para que contribuyamos y le echemos la vaca para cerrar este año ya, con el menor de las afectaciones posibles. Porque cuando nosotros nos concentramos en estarle viendo el lado feo nada más a nuestro país, y donde aquí, es decir, gente que estará insatisfecha siempre, por decirlo de una manera moderada, porque nunca se queda bien con ese tipo de personas, ni ayudan
ni dejan ayudar, ¿verdad? Y más bien buscan cómo dañar la cosa. Entonces, el tema aquí es que tenemos que sacar la economía adelante. Venimos haciendo todo un esfuerzo en ese sentido de acercamiento, de diálogo, de articulación con diferentes sectores, empresarios grandes, empresarios medianos, empresarios pequeños, productores grandes, productores medianos, productores pequeños, pequeña, mediana empresa, ¿verdad? Cooperativas que tienen incidencia importante en el sector productivo. Es decir, Plinio, la central desde hace buen tiempo viene sosteniendo un planteamiento que es necesario fortalecer y articular a las fuerzas productivas fundamentales de la economía de nuestro país. Y por supuesto que no solo basta la voluntad, como en efecto existe, de la disposición de todos estos sectores, sino también que requieren de un acompañamiento. Y más en estas circunstancias, requieren de un acompañamiento. Yo quiero decirte que el día de ayer realizamos, o mejor dicho, recientemente recordar que habíamos hablado del paquete y de la situación de la zona franca. Y nos fuimos con un acuerdo temporal de corto plazo antes de Semana Santa. Y dijimos en aquel entonces que la fuerza laboral de la zona franca, equivalente a unos 125,000 trabajadores, prácticamente se había ido a la mitad de receso. Después de la Semana Santa, volvimos a evaluar la situación y ya nos encontramos en una situación 70-30. Es decir, un 70% de retorno a la actividad productiva y económica con distintas modalidades y dificultades, pero al fin y al cabo desarrollando actividad económica y productiva, y un 30-35% que todavía está en receso. Y que a ese tipo de personas y trabajadores, ¿verdad?, tuvimos entonces que discutir nuevamente con los empresarios y el gobierno para extender. Recordad que habíamos hablado de un acuerdo tripartito de 30 días y lo hemos extendido en sus distintas modalidades y coberturas hasta 6 meses. ¿Y eso para qué? Para que posibilite entonces un proceso de reacomodo y reactivación económica del mercado internacional, cuya producción fundamentalmente va para el mercado de consumo internacional, y que eso vaya gradualmente también entonces caminando en función de ir incorporando a la fuerza de trabajo poco a poco. ¿Qué está en el medio? En el medio está entonces que han salido oportunidades importantes que han solicitado producción de, vale la redundancia, de productos o equipos sanitarios, mascarillas, gorros, batas, sábanas, fundas, para cubrir los zapatos. Es decir, una cantidad de productos importantes que está demandando ahorita la situación de la pandemia a nivel mundial y que está presentándose una oportunidad para este tipo de empresas y actividades de la zona franca para que se dediquen a ese giro en estas circunstancias. No es que van a quedar con ese tipo de perfil productivo, no, es por las circunstancias actuales, pero se está convirtiendo en una posibilidad que está generando entonces que volúmenes y grupos de trabajadores se estén reinsertando nuevamente. Y yo te puedo decir pues que efectivamente ya hay una serie de actividades en diferentes empresas dedicándose a esta producción con la debida autorización para que no hayan tampoco restricciones ni dificultades para la exportación de este tipo de productos. Por ahora son alternativas, ¿verdad?, que no son las mejores o que al fin y al cabo no resuelven todo el problema, pero se siguen haciendo esfuerzos por seguir combinando alternativas que sostengan el empleo hasta donde más se pueda, y los que están en reserva o en receso, poderle seguir sosteniendo de alguna manera
condiciones mínimas dignas para que puedan seguir en ese sentido en espera. Los mercados están abiertos porque hay dos posiciones, ¿no? Incluso en el mismo Norteamérica hay dos posiciones, unos que quisieran que ya se abra y que se comiencen a importar incluso sin sanciones, y otros que no, dicen no, hasta que pase este tema de la pandemia. Y entonces es un tema de confianza, porque el sector productivo, usted sabe que sí tiene que tener los tres de acuerdo: buena regulación, trabajadores capacitados y demanda. Estamos claros que están pasando esas circunstancias, pero al fin y al cabo las cosas se van a tener que acomodar en el mundo, y definitivamente todo el mundo tiene la necesidad de sobrevivir, y para sobrevivir hay que trabajar y hay que asegurar la comida, como vos decías, y entonces la gente tiene que salir de una u otra manera sobre la base de las medidas necesarias de protección y de seguridad e higiene. Pues obviamente lo que te estoy puntualizando en este momento no son temas de posibilidades o temas de que van a suceder dentro del próximo año, no, son cosas que ya están sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la preocupación que había, qué va a pasar con la zona franca después de Semana Santa. Entonces ya se están dando estos ajustes, mientras obviamente la economía se vuelve nuevamente a normalizar y comienzan a ver los requerimientos para el futuro de las prendas que se producen en esta o las otras actividades que se producen en este régimen de zona franca. Por ahora la prioridad es alimento y productos sanitarios. Esas son las dos grandes prioridades, y alrededor de eso están girando las actividades y los esfuerzos. Pero sí creo que es también importante, ¿verdad? Y bueno, ya estamos arriba de 90,000 trabajadores, entonces, en esta dinámica de empleados. Sí, empleados. Ya que volvieron. Devolvieron a su puesto de trabajo. Ya el número es 90,000. Con modalidades, pues, ¿verdad? Con medias jornadas, con rotaciones. Pero que tienen por lo menos un ingreso están mínimo ahí, asegurado. Están ahí. Permíteme hacer la pausa para que podamos cumplir y nosotros. Entonces estamos atendiéndolo en un plan especial. Vamos a hablar de cómo se está entendiendo en este plan especial y cómo entender esto en medio del Día Internacional de los Trabajadores, porque todo anuncio puede haber, nada en función de los trabajadores en esto, en el mundo por lo menos, ¿verdad? Y otros están haciendo de tripas corazón. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Ferico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llanta. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN,
Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con el dirigente sindical Roberto González de la Central Sandinista de los Trabajadores a propósito del Día Internacional de los Trabajadores este 1 de mayo y las dificultades que se están pasando en la clase obrera, ¿verdad? En estos momentos en que estamos en tiempos de coronavirus y además pues enfrentando diferentes situaciones mundiales y particularmente situaciones que tienen que ver con lo que es el día a día de los trabajadores en general. Por eso yo le hacía la pregunta a don Roberto alrededor de, me decía que cómo vienen trabajando con los trabajadores de Zona Franca, que era el sector más estable hace algunos 2 años o 3 años, que se comenzó con las amenazas sociopolíticas a friccionar. Y ahorita como que ya supuestamente veníamos a volver a que los recontrataran ya formalmente, porque los mercados estaban demandando todavía los productos que tenían aquí, entonces se vino la pandemia y entonces hay cuarentenas en estos países, entonces por lo tanto hay cosas que de lujo ya no pueden producir las camisas Brook Brothers aquí pues porque ya todo el mundo está en short y camiseta en su casa. Todo lo que son lujos ya no se producen, lo que son electrónica, lo que son informática y lo que son, lo que usted me decía, pues temas de uso sanitario y han cambiado la modalidad. Pero ¿cuántos trabajadores han sido beneficiados y cuántos faltan? ¿Y qué se está haciendo con ese sector que todavía no ha sido recontratado o que quedó pendiente ya de entrar de nuevo al trabajo formal? Bueno, primero, el tema de seguir produciendo lo que ellos estaban produciendo, que son prendas de vestir con distintas marcas, eso no es la prioridad de consumo en estos momentos, pues en estos mercados donde absorben esta compra de productos de Nicaragua. Entonces la prioridad, repito, es comida y es productos sanitarios. Eso todavía no da para restablecer en tan corto plazo un funcionamiento normal y estable del régimen de Zona Franca. Sin embargo, creemos nosotros que el esfuerzo que hasta ahora se ha estado haciendo en un esfuerzo tripartito, gobierno, empresario, trabajadores, te indica que efectivamente no solo hay voluntad, sino que se están buscando todas las distintas formas posibles para seguir preservando el funcionamiento de las empresas y seguir preservando el empleo de los trabajadores. Y digo esto porque, es decir, me es complicado para mí, por ejemplo, tener que decir que una valoración de la Organización Internacional del Trabajo como Organización de Naciones Unidas te dice que el impacto que va a sufrir todo lo que esto está generando anda alrededor de 200 millones de pérdidas de puestos de trabajo. 200 millones, así dijo. 200 o sea, millones. Dice 200 millones y entonces uno dice, hombre, aceptarle eso es realmente un problema económico o es un problema de cómo se movía la economía versus la modalidad nueva que hay, porque ahora el tema es digital. Entonces quieren meter la concreta es que se están perdiendo esos puestos de trabajo en ese volumen que se han anunciado, que se han, digamos, pronosticado, ¿verdad? 200 millones. 200 millones, perdón. Entonces, que esos 200 millones están sin ninguna opción ni posibilidad. En cambio, no gusta quizás lo que yo estoy graficando. Nicaragua, un país chiquito, con muchas dificultades, ¿verdad? Con todo un entorno internacional y todo lo que sabemos que significa todo eso, con todas las campañas de mentira y difamación de nuestros adversarios todos los días, pero aquí estamos sobreviviendo, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Porque yo no acostumbro a ser mentiroso, pero también hemos tenido pérdidas de puestos de trabajo en Zona Franca. Sí, los hemos tenido.
Y estamos buscando opciones y seguimos buscando opciones. Y los que están en receso laboral temporal, también le estamos, ¿verdad?, buscando esas opciones y vamos poco a poco. Pero también yo quería compartir el planteamiento que hizo la CEPAL recientemente, que me llamó mucho la atención y está referido al tema de que para poder vencer esta crisis y esta pandemia es importante considerar el esquema y el modelo del diálogo tripartito. Eso lo anunció recientemente la coordinadora de la CEPAL, que es el brazo de estudios económicos de Naciones Unidas también. Y qué interesante, por cuanto la experiencia en Nicaragua precisamente ha sido eso, que ese modelo es el que nos ha ayudado a enfrentar distintos momentos de crisis. Por supuesto que siempre hay consecuencias y hay afectaciones, pero hemos logrado avanzar con ese esquema y con ese modelo. Hoy lo reivindican organizaciones internacionales y mundiales. Qué bueno, pues. Hoy la Organización Internacional del Trabajo replantea eso como una ruta y un camino. Qué bueno, qué interesante. Y decimos esto porque entonces veníamos planteando, veníamos señalando, veníamos anunciando que estas eran las rutas y los caminos. Muchos no creían en este planteamiento. Y hay ahora en el mundo voces que restablecen o se refieren a este tipo de mecanismos y alternativas para sacar al planeta adelante y para sacar a los países adelante y para sacar a los pueblos adelante. Entonces, esto ha obligado a una reflexión también más de fondo, Plinio, y quiero compartirlo hoy porque también en saludo al 1 de mayo es un esfuerzo que merece también nuestra atención y nuestro respaldo y apoyo. El día de ayer tuvimos un encuentro con diversos sectores productivos, económicos, laborales y sociales, que articulamos una mesa de trabajo importantísima como fuerzas productivas para tratar de contribuir al esfuerzo y a la lucha contra la pandemia del coronavirus, por cuanto este segmento y este sector productivo, agropecuario, agroindustrial, industrial, semi-industrial, ¿verdad?, etcétera, representa la producción de bienes y servicios y de alimentos de más del 50% del consumo de nuestro país y representan más del 50% de la generación de empleo y representan más del 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, nosotros dijimos, aquí la única opción es esa, tenernos que juntar para trabajar en función de, ¿verdad?, hacer todos los esfuerzos posibles, por un lado, por la ruta de enfrentar esta pandemia en los diferentes sectores que representamos y que toda esa fuerza de trabajo esté protegida, esté cuidada y se preserve la vida y la salud, tomando todas las medidas necesarias que implican los protocolos que se han orientado e indicado por nuestro gobierno. Pero también el tema de orden económico, de la recuperación económica del país en sus distintas expresiones y sectores. Gracias a Dios nos iluminó a muchas personas el día de ayer y nos sentamos productores, agropecuarios y ganaderos, movimiento cooperativo agropecuario y agroindustrial, micro, pequeñas y medianas empresas de las CONIMIPYME y las pymes, sindicatos, entes sociales, ¿verdad?, que la preocupación efectivamente es cómo todos hacemos un esfuerzo entonces para trabajar en función de ir avanzando e ir saliendo de esta situación. Y en ese planteamiento y propuesta está significando desde esfuerzos propios a propuestas de esfuerzos de acompañamiento por entidades financieras locales, políticas y medidas de acompañamiento de nuestro gobierno nacional
el presidente Daniel, hasta propuestas de solicitud de recursos internacional. Vos me decías la otra vez en la última entrevista que en aquel momento comenzaba a salir este tema de los recursos internacionales y todo eso. Hoy las Naciones Unidas y sus distintas entidades hablan de ese tema. Hoy la Organización Internacional del Trabajo hablan de esos temas. Hoy el Banco Mundial y el Fondo Monetario y otras instituciones como el BID, etcétera, hablan de esos temas. Bueno, entonces esta es la hora que busquemos cómo ponernos de acuerdo, cómo canalizar, primero cómo accesar, cómo canalizar y cómo disponer esos recursos efectivamente a levantar nuevamente el país. Y ese es el planteamiento que está haciendo esta mesa, que no es ni una mesa circunstancial, no es ninguna mesa. ¿Quiénes participan? De amigos de trago, la UNAC, el Consejo Nacional de Cooperativas, UNAPA, que es la parte productiva agropecuaria de los trabajadores del campo, ¿verdad? Está todo el paquete de las CONIMIPYME, ¿verdad? Hay otros sectores agroindustriales que también están considerando incorporarse y están entonces la Central Sandinista de Trabajadores como representación de fuerza laboral y social, está la Asociación de Trabajadores del Campo, está la Confederación José Benito Escobar y está el movimiento comunal que territorialmente tiene un tendido que ha estado trabajando incluso en las distintas campañas de salud, ¿verdad? De protección a la vida y contra la pandemia, ¿verdad? En sus distintas brigadas a nivel de todo el país, pero que también la preocupación que ahí también se ha generado, ¿verdad? Es que los esfuerzos productivos que deben apuntar también a la generación, sobre todo del aseguramiento de la soberanía alimentaria y de la capacidad de producir para el sostenimiento entonces de la comida para el pueblo, también requiere acompañamiento en ese sentido. Pues entonces, este esfuerzo, esta mesa, este foro va a presentar en los próximos días un planteamiento nacional y un planteamiento internacional en esta ruta, en esta línea. Y por el otro lado, también hay preocupación alrededor de que mientras también se están haciendo todo estos esfuerzos, sin lugar a dudas, entran temas que son complicados, que son complejos y que se requieren también no de volver a ver de reojo, sino que en algún momento tendremos que abordarlo. Los temas de los servicios básicos, los temas de la energía, los temas de servicio de agua, de acceso a ellos mismos, ¿verdad? El problema de los precios de los productos de la canasta básica y su acceso, el hecho de que se hace necesario en estas circunstancias que se reactive todo el sistema de distribución de productos básicos que tiene el Estado a través de Navaja en sus diferentes expendios a nivel, digamos, territoriales, ¿verdad? De todos esos temas están ahí en esta mesa y que están siendo, digamos, temas de interés y de preocupación para toda esta representación productiva, económica y social de las fuerzas fundamentales de la producción, ¿verdad? Del trabajo, del consumo y de la defensa de la vida y de la salud de los trabajadores. Entonces, este 1 de mayo, nosotros vamos como central sindical, que somos uno de sus miembros y uno de sus principales impulsadores a esta iniciativa, vamos a anunciar nuestro pleno respaldo a este planteamiento que está trabajando este espacio importante de diferentes sectores económicos, productivos y sociales, y vamos también a darle ese respaldo al planteamiento anunciado por el presidente alrededor de la defensa de la paz, de la vida, de la salud, del trabajo y de la comida, que ha sido los ejes que al final la clase trabajadora, la Central Sandinista ha venido desde hace mucho tiempo trabajando, empujando, y hoy toman mucho mayor vigencia en las circunstancias en las que nos encontramos en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos fe y esperanza que aún en medio de las dificultades y en medio de las carencias, vamos a salir adelante, ¿verdad? Ese es nuestro mensaje este año. Vamos a salir adelante, acompañando también a nuestro gobierno en decisiones importantes para el futuro económico y social del país, pero también como sectores productivos, económicos y sociales
que nos estamos identificando con todos estos temas y con todas estas preocupaciones, estamos en voluntad y en disposición de unirnos, de juntarnos para dar nuestra colaboración a la nación, con visión de nación, de país, pero también para que los diferentes sectores que representamos tengan opciones y alternativas de recursos, de trabajo, de producción y de acceso a recursos también para sostener en ese sentido las necesidades básicas de la población y de los diferentes sectores. Entendido, pues, don Roberto. ¿Algún mensaje final que quiere dar o que se le quede en el tintero? Bueno, yo quiero, en nombre de la Central Sandinista de Trabajadores, esta tarde dar nuestro reconocimiento y nuestro total respaldo a la lucha y el esfuerzo que en primera línea, de cara a este 1 de mayo, que en primera línea han estado haciendo los trabajadores de la salud. Es totalmente encomiable y yo creo que merecen no solo nuestro reconocimiento, sino nuestro total respaldo. Y asimismo también nosotros creemos que los trabajadores, la clase trabajadora, a lo largo de todos estos últimos 12 años en el que hemos acompañado a nuestro gobierno, el presidente Daniel, del gobierno del Frente Sandinista, y que hemos estado en momentos muy difíciles, como el tema de la crisis financiera, económica y comercial del año 2008-2009, y que logramos salir adelante, enfrentamos el fallido golpe que, vale la redundancia, pues pretendieron hacer aquí las fuerzas oscuras y reaccionarias del gran capital, ¿verdad? Y que salimos victoriosos y nuevamente enfrentando esta situación en estos nuevos tiempos, como decir, de coronavirus, COVID-19 y de la necesidad de la recuperación económica nuevamente de nuestro país. En todos esos grandes momentos la clase trabajadora ha estado ahí y yo públicamente estoy obligado a hacer un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses que han asumido con responsabilidad, con fe y esperanza y firmeza, ¿verdad?, acompañar entonces a nuestro gobierno, al presidente Daniel, a nuestro país, para continuar entonces la ruta, ¿verdad?, solidaria de defender la vida, de defender la paz, de defender el trabajo, de defender la comida y de defender a la familia. Entendido, pues, don Roberto. Muchas gracias, Plinio. Quiero agradecerlo por haber estado aquí, pues en esto volvemos en un momento de que se celebra un Día Internacional de los Trabajadores en medio de conflictos, situaciones. Este anuncio que hoy nos confirma don Roberto González, que la Organización Internacional del Trabajo dijo de que van a haber 22 millones. 200 millones. 30 millones allá en los Estados Unidos. ¿Verdad?, de desempleados al finalizar el año, solamente por las condiciones que se han estado dando por el coronavirus. Es algo preocupante. Ojalá que no son muertos por suerte, pero son muertos económicos, ¿verdad?, que hay que buscar cómo revivir y cómo sacarlo adelante. Y en nuestro país, en medio de todos estos conflictos sociopolíticos y todo, poder tener la tranquilidad, equidad y paz para poder resolver los problemas, para que nosotros no estemos padeciendo de cosas de ese nivel al finalizar el año. Vamos en una situación en que los trabajadores, independientemente de sus posiciones políticas, tienen que salir adelante. Gracias, don Roberto, nuevamente. Gracias a la Central Sandinista de los Trabajadores por haber manifestado sus planteamientos el día de hoy aquí. Gracias a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Cuídense, tomen todas las recomendaciones sobre el COVID-19, coronavirus. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.